San Isidoro, fortaleza. Hemos circunvalado el templo más conspicuo de la ciudad. En este relicario monumental, dentro de estos honorables muros, la veneración tributada a los cuerpos sagrados se prolongaba de modo caritativo en las tumbas de los reyes. Así lo entendió el abad Martín cuando en 1311 redactó el inventario de las reliquias e indulgencias que poseía la casa, y sin solución de continuidad, invocó y se ufanó de santos y soberanos. Et otras cosas remansen 8 arquetas lenas de reliquias et de cuerpos santos. Otro sí yace en este dicho monasterio, entre reis e reinas et infantas 32. Et son estos muchos condes y ricos homes que ofrecieron sus cuerpos y sus almas al bienaventurado confesor San Isidoro. Recordemos cómo llegó a nuestra ciudad el patrón de las letras hispánicas, y por estar al día, añadamos que también ha sido declarado patrón de Internet. Recordemos que su rescate de tierras infieles y el consiguiente traslado a León fue una operación de enjundia política y eclesiástica, que era uno y lo mismo por entonces, ideada por los monarcas Fernando I y Sancha. Los reyes habían hecho gala de su filiación cultural isidoriana delante de una legión de magnates y prelados en el concilio de Collanza de 1055. Quiso el rey proveerse del cuerpo del doctor hispalense para presidir el templo que acogería sus restos y su memoria por los siglos de los siglos. Hasta tal punto admiró a San Isidoro que reprodujo en carne propia, paso por paso, el ceremonial del desprendimiento del mundo, de sus pompas y de su propio cuerpo en el momento definitivo de afrontar el destino fatuo de todo hombre. Y corría la natividad de 1065. El rey quiso las reliquias de San Isidoro, pero fue Dios quien las dispuso. El obispo de León, Albito, fue elegido como emisario regio para presentarse ante el rey de la taifa de Sevilla, Abdá ibn Muhammad al-Tumadid, para recuperar el cuerpo de Santa Justa. La embajada no lograba su presunto objetivo, que en realidad era pretexto. Albito se desesperaba y se moría, pero justo antes de que se consumaran sus días, la providencia le reveló el lugar preciso en el que se conservaban las reliquias del santo hispalense Isidoro. Al-Mutamid podía enfrentarse a la voluntad de un rey, del que era tributario, o a la voluntad de un obispo que venía en su nombre, y a fe que no reparaba en mientes, como demostró en nefastos trances. Para empezar, cuando mató con sus propias manos a su hijo o asfixió a una comitiva entera de bereberes de Ronda. Podía, digo, degollar a un hombre, pero en modo alguno podía contravenir la voluntad de Dios. Y a fin de cuentas, con la estratagema pergeñada en la corte leonesa, era Dios mismo quien decidía el nuevo destino de los huesos de San Isidoro en la tierra, y era Dios quien eximía a los leoneses de la responsabilidad de trasladar el cuerpo santo. Con esa inspiración, in articulo mortis, el propio Albito ganó para sí mismo el cielo y los altares. La dicha fue doble, porque a León volvió la comitiva regia con 2 cuerpos santos, el rescatado y el generado en el trayecto. El primero fue depositado en el viejo templo de San Juan y San Pelayo, desde entonces y por siempre San Isidoro. El nuevo e imprevisto a la catedral, que recibía un santo obispo a la espera de que regresaran los despojos del patrón de la diócesis, San Froilán. Todo esto, adobado en su anecdotario pertinente, fue referido y certificado por don Lucas de Tuy, del que ya nos consta su oficio de argeógrafo y de abogado de las glorias de la casa isidoriana. Arreciaba el invierno en el mes de diciembre de 1063, pero el corazón de los leoneses quedó reconfortado. Las reliquias de San Isidoro eran depositadas en el altar mayor de la nueva casa. Se sumaban estas a los sagrados vestigios de San Pelayo, recuperados por los reyes en mínima porción en 1053 en el monasterio femenino de San Pelayo de Oviedo. Pero en asunto de reliquias nunca había bastante, ni se saciaba el ansia de amparo y de salvaguarda. Fernando I y Sancha trajeron en 1065, a mayor abundancia, las reliquias sagradas de San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, hermanos abulenses. El templo isidoriano refulgía. La sangre de los mártires, derramada en Ávila en el siglo III y en Córdoba en el siglo IX, tapizaba los altares del templo.
pero aún mayor excelencia concedía la presencia del prelado hispalense, faro del mundo hispano. La iglesia palatina de León bruñía en el paisaje de la España románica. De Todos Santos se esperaban milagros. De San Isidoro se obtuvieron para todo el pueblo en los albores del reinado de Fernando II. La pertinaz sequía que asolaba estas tierras se tornó en lluvias con el peregrinar de las reliquias isidorianas hasta Trovajo, ida y vuelta de plegarias, itinerario de fecundos resultados, el cielo abierto a borbotones sobre el suelo. En un punto del trayecto se resistió a seguir avanzando. Requirió oraciones de la princesa, y sólo cuando ésta las pronunció accedió el santo a proseguir. Otro milagro más, y la necesidad de elegir una ermita para conmemorarlo. Se llamaría San Isidro del Monte, pero nosotros le decimos Monte San Isidro, como si la espesura prevaleciese sobre la santidad. En el siglo XII, aquello propició una fe más firme, certificó la valía y la plusvalía del santo, y en el templo los adoradores se arrimaron con mayor empeño a los pies de su sepulcro. El bienaventurado San Isidoro aún salvó a la ciudad en una segunda ocasión. A decir del canónigo Martín, a la postre Santo Martino, el santo varón protegía la ciudad mientras intentaba tomarla don Alfonso VIII de Castilla, con el respaldo de Pedro de Aragón allá por 1190. Santo Martino predijo y bendijo que ningún daño soportaría la capital, porque el rey de León acosaría al de Castilla por su retaguardia. Poco podían las iras de los hombres frente a la intercesión de los emisarios de Dios. Por aquellas jornadas, el templo que custodiaba el preciado tesoro sacro habíase ya concluido. Las puertas se alzaban como estandartes de la trascendencia de la doctrina, pero también como reclamo de la magnificencia de la casa. En la portada del Cordero figuran San Isidoro y San Pelayo, y de ese modo queda constancia de la importancia de los cuerpos contenidos en el interior de la casa, pero también de la excelencia de ésta en la historia de la salvación cristiana. Por su parte, este ingreso que ahora contemplamos, llamado del perdón, relata la pasión y resurrección de Cristo. La denominación responde, sobre todo, a las prácticas penitenciales llevadas a cabo ante ella: expulsión de los pecadores el miércoles de ceniza y readmisión de los mismos el sábado santo, punto y final de la Cuaresma. Pero además del explícito significado penitencial, se evoca aquí el referente imaginario de Jerusalén, que en León se concretó en la construcción de un hospital de peregrinos, conocido como Jerusalén o Santo Sepulcro, allá por el año de 1120. En el centro del tímpano, el descendimiento. Ocasión solemne fue aquella en que el cuerpo del Salvador fue tomado por José de Arimatea y Nicodemo para apearlo del madero y tenderlo en el suelo sobre la gélida piedra, a fin de que su madre le dispensara el último adiós. Bajar a Dios de la cruz, desenclavarle, retirarle la ignominiosa corona de espinas, envolver sus tibios miembros con un sudario de sarga. Dios en brazos de hombres, Dios en brazos de cofrades, de la hermandad leonesa del desenclavo. Cada sábado santo se reproduce en su formato paralitúrgico aquel acontecimiento ante la mirada expectante de los asistentes. El tímpano de piedra inspira el guión de la representación dramática. El acto cumbre de la procesión del sábado santo confiere sentido, vida y actualidad al relieve. Los papones purpúreos actúan como nuevos Arimateas y Nicodemos. La madera articulada del Santísimo tiene el mismo tacto y densidad que los miembros inertes que padeció, del que padeció y pereció en el Calvario. León es un nuevo Gólgota. Los cofrades del desenclavo, los hombres que se apiadan del Mesías, los que lo toman y lo arropan. La plaza es escenario y el tímpano del perdón escenografía. El ayer en Jerusalén prosigue en el hoy en León. Una línea de piedad hermana tiempos y lugares distantes, por analogía y por tipología, los dos sentidos más expresos de la interpretación de las Sagradas Escrituras en el mundo medieval. Retomemos la senda y la ronda. Deambulemos ahora por la intimidad de las sombras hasta los umbrales de la catedral.